UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Bienvenidos, os ha redactado un crimen, bienvenidos a la televisión de UDIMA. ¿Qué tal, Abel? ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, pues encantado de estar contigo y de retomar la serie en la que desde el periodismo y la criminología pues vamos a tratar de analizar distintos casos para aportar un análisis sobre lo que los medios cómo en los medios se tratan determinados sucesos luctuosos. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Ya anunciamos en el último capítulo que teníamos para hoy un par de casos, y en este caso pues tenemos el caso de Ana Orantes como paradigma del movimiento que empezó a haber en tema de malos tratos y protección a las víctimas de malos tratos, y en segundo caso veremos el caso Vaninkoff, que es un paradigma de realización de juicios paralelos y consecuencias que puede tener en un falso culpable. Pero bueno. Vamos a contextualizar un poco porque alguno de los casos ocurrió ya hace unos cuantos años y para los que no lo conozcáis, pues vamos a ver un breve vídeo y luego lo vamos a analizar. Y luego lo vamos comentando. En el primer caso de Ana Orantes fue la muerte de esta mujer, de Ana Orantes, a finales de 1997, después de haber salido en un programa de Canal Sur denunciando los malos tratos que sufría ella durante los últimos 40 años. Pero lo mejor es que veamos el vídeo y ella nos lo cuente. Ya tenía los palos encima. Pues de ahí ya vinieron, no aguantar, palizas. Yo tenía los pelos por aquí, por la espalda. Todas sus cosas era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared y me ponía la cara así, y yo no podía respirar, yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años. Yo lo creía porque tenía 11 hijos, no tenía dónde irme, porque yo no podía irme con mis padres ni con nadie. Yo tenía que aguantarlo, que me diera paliza sobre paliza, paliza sobre paliza, un día sí y otro no, y este en medio. Yo le tenía miedo, yo le tenía horror. Yo era pensar de que eran las 10 de la noche o las 9 de la noche y no había venido de trabajar, que salía a las 6 de la tarde. Yo ya me tenía temblando como una niña chica. El asesinato de Ana Orantes marcó un antes. Pues un caso terrible, muchos lo recordaréis, y donde encontramos distintos elementos que merecen el análisis, como ejemplo de un hecho que conmocionó no solamente por la tragedia, sino porque supuso una serie de cambios. Sí, vamos a repasar estos cambios. Lo primero decir que desgraciadamente tuvo que suceder esta muerte a manos de su marido. Después de salir en este programa que hemos visto, pues creo que el marido la quemó, y ahí empezó a haber una serie de cambios. Pero quizás lo que es más interesante es ver que el movimiento que hubo a favor de las víctimas de malos tratos para cambiar su situación y para tratar de protegerlas, pues empieza con un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Senado que es de 1989, es decir, 10 años antes, casi 10 años antes, y no se empieza a mover nada hasta que no tenemos este caso. Por ejemplo, este caso sucedió a finales de 1997. Durante ese año hubo 97 muertes de mujeres, pero ninguna de ellas tuvo gran repercusión. Ninguna muerte tuvo tanta repercusión como tuvo Ana Orantes al salir en este caso. Y fue a partir de ahí cuando se empezó a movilizar, entre otras cosas porque el agresor, su marido, su exmarido dijo que la había asesinado porque salió en televisión diciendo que él era un maltratador y que la había acusado públicamente. Y eso, si te parece... Pero en este caso estamos ante un medio de comunicación, o sea, una noticia que aparece, o mejor dicho, una mujer que aparece en un programa que lo que podríamos considerar televisión telebasura, por decirlo de una forma pues que nos entienda todo el mundo. Sí, y lo ha calificado más gente así. Que supone, a través de un programa considerado como telebasura, pues primero un detonante. O sea, ¿crees que realmente un agresor, un asesino puede despertar ese instinto o puede suponer el detonante de la exposición mediática? Sí, en este caso tenemos que contextualizar todo este problema, y en una situación de malos tratos en la que el agresor pues piensa que la mujer tiene que estar sometida a él, es lo fundamental que tenemos, esa diferencia de poder, pues claro, cuando él ve que esta mujer
va a la tele y empieza a decir todo lo que le está pasando y le está poniendo a él delante de todos sus vecinos, delante de todo el mundo así, te puedes imaginar la tensión que puede estar acumulando. Y esto en criminología lo sabemos muy bien a través de la teoría de la tensión, que sí puede ser un momento en el que se produzca ese detonante para que cause la muerte, sin pensar en las consecuencias, como sucedió precisamente aquí. Y ahí es donde la responsabilidad de los medios, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la criminología, pues puede entrar. Es decir, que muchas veces, aunque demos esta voz a las víctimas, en realidad la estamos causando un perjuicio. Y donde nos debemos fijar, yo creo, para que funcione según los estudios que tenemos, es que las víctimas sí se le debe dar esta voz a las víctimas, porque desgraciadamente actualmente también las víctimas están olvidadas dentro de todo el proceso judicial y dentro incluso de esta situación de violencia de género, aunque haya cambiado, pero siguen estando escondidas desde mi punto de vista, vuelvo a repetir. Y en este caso lo que sí puede funcionar es darle voz una vez que han pasado esa situación de maltrato, una vez que ya no están en una situación de riesgo inminente como era en este caso. En este caso estaban en situación de riesgo, entre otras cosas, porque como no existían medidas, no estaban suficientemente sensibilizados los jueces, incluso en su divorcio, en el proceso de separación y divorcio, pues tenían que compartir la vivienda y seguía sufriendo estos malos tratos. Es decir, estaba en una situación de riesgo inminente como decía. ¿Y dónde se le puede dar voz a las víctimas? Pues, por ejemplo, en aquellos casos de víctimas que han sido capaces incluso de crear una fundación y empiezan a denunciar los hechos, una vez que ha pasado esa situación de riesgo. Entonces, vemos como primero, desde un programa considerado como telebasura, se desencadena la violencia por parte del agresor, pero aquí es donde encontramos la parte positiva de que los medios de comunicación pongan el foco en la violencia de género, porque a partir de ese momento se convierte en una tendencia informativa donde cada vez que hay un caso de violencia de género se expone públicamente, se denuncia públicamente. Yo prefiero pensar como periodista que se denuncia, sí, no que se expone. Lo importante, exactamente, lo importante lo has dicho tú, es una tendencia, porque no fue solo este caso, sino que después hubo otro caso del asesinato de la funcionaria de prisiones, Mercedes Collado, o otra mujer, María Campoy, que fue asesinada por su marido, que era guardia civil, que en este caso, y ya empezaban a salir todos estos asuntos. Y eso dio pie para que las asociaciones de mujeres y también grupos de diputadas pues empezaran a movilizarse para que aquellas recomendaciones que ya había en 1989 se empezaran a tener en cuenta, porque estaban sucediendo cosas muy graves. Vamos, estábamos viendo cosas muy graves, porque ya sucedían antes, teníamos 97 muertes, y ese es realmente el cambio. Aquí me gustaría hablar también que los jueces y fiscales se oponían a estas medidas, a esos cambios legislativos, decían que estaba bien en este sentido. Y que es muy importante, ¿verdad?, destacar como un protagonismo positivo de los medios. Claro, en este caso... Porque ni políticos, las fuerzas de seguridad seguían haciendo su trabajo igual de bien, pero ni políticos ni el mundo de judicatura no existían medios, y en este caso, pues esa voz que sí tenían las víctimas, en este caso la recogió el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo ya habló de una serie de recomendaciones que se recogieron posteriormente, ya en 1989 se empezaron a recoger todas estas modificaciones, como la orden de alejamiento, el que el maltrato psicológico fuera un delito, que hasta entonces no lo era y no se podía perseguir, que existieran bases de datos en los juzgados y que se cruzase para tener conocimiento de antecedentes de los maltratadores, en este caso, casas de acogida, oficinas de atención, es decir, toda una red que se empezó a movilizar, pero ya a partir de 1989 hasta que se promulgó la Ley Integral de Protección de Violencia de Género, que es la que tenemos en vigor actualmente. Pero fue por esa tendencia, yo me quedaría con eso, con esa tendencia, porque una noticia solo puede causar impacto en un momento, pero no mueve a los políticos para generar todas estas modificaciones. Sin duda una paradoja, ¿no?, porque nos quedamos con detonante, la exposición, y en segundo lugar que se convierte en tendencia y genera unos cambios. Pues vamos ahora, hemos visto un caso paradigmático de un uso o de una utilización que sirvió para mejorar las cosas. Ahora vamos a ver, yo creo que uno de los casos más paradigmáticos del daño y lo mal que lo pueden hacer los medios de comunicación ante un caso luctuoso, ante un crimen. Y sobre todo aquí me gustaría poner el acento en que el vídeo que hemos encontrado es del País, que lo hemos estado hablando, es un vídeo del País y no ha tenido repercusión en otros lugares. En este vídeo vamos a ver cómo Dolores Vázquez pues empieza a comentarnos cuál es todo el calvario por el que ha pasado una vez que fue condenada, en este caso, que para refrescaros la memoria a todos. Es importante, como más allá del periódico que
que ha difudido el testimonio, es interesante saber que es un medio impreso el que ha dado difusión a un testimonio terrible. Sin embargo, la televisión lo ha dejado un poco escondido. Sí. Bien, para contextualizar esto, si te parece, Víctor, vamos a comentar un poco el caso. El caso es de una chica que aparece asesinada en la provincia de Málaga, y parece ser que todas las pruebas pues apuntan a Dolores Vázquez, que parece ser que hay una relación entre la madre de esta chica y Dolores Vázquez, y luego por ahí pues se empieza a enredar. Y al final del juicio, pues esta mujer acaba condenada. Pasa año y pico en prisión, creo que pasa 500 y pico días en prisión, hasta que después una serie de pruebas relacionadas con otros casos pues nos dicen que realmente la persona que estaba en el lugar en el que se cometió ese asesinato es Tony Alexander King, un agresor en serie que actuaba en esa zona y que mató también a otra chica, y en una de las colillas pues se demuestra que allí está el ADN. Pero bueno, yo creo que mejor vemos el vídeo y después pasamos a comentar. Decir 17 meses, 7 años, para mí fue ayer. Lucho cada día por ello. Lo notan en la cara. Procuro sacar fuerzas cada día. He vencido muchos los obstáculos, como coger la matrícula de un coche donde aparco, fijarme si la persona que me sigue lleva gafas o no lleva gafas, hacer notas que todavía llevo en el bolso. Yo recuerdo que me decía la Guardia Civil: cuando terminemos contigo, ni tu abogado va a creer en ti. Yo entonces no lo comprendía, no comprendí, porque no sabía lo que estaba pasando fuera. Luego lo comprendí, los medios de comunicación, bueno, muchas cosas. Para mí no ha terminado la lucha, no es tanto la reclamación en monetaria. Es más, que se demuestra a la sociedad española que soy totalmente inocente, que siempre lo he sido, que cuando vaya por la calle no hay el codazo, o que voy al Corte Inglés a probarme unos zapatos, por decir una tienda, y a los 20 minutos esté rodeada de señoras. Mira quién está, mira. Volviendo a insistir que para mí no ha terminado, pues es que todavía estoy pidiendo que alguien me diga un perdón. Algo. Piense en las 24 horas que tiene el día, en los minutos, en los insultos día y noche. Uno a veces se pregunta: ¿he sido yo? Y muchas veces, cuando salí, no sé si mi infierno quedó allí o todavía seguía conmigo, porque todavía estaba en la puerta. No sé. Nadie puede sentir, a menos que haya estado allí inocentemente. Y bueno, gracias. Sin duda, un testimonio terrible. Y yo me quedo, Abel, y me gustaría preguntarte, más o menos, en el primer minuto ella narra lo que supone los interrogatorios con la Guardia Civil, y la Guardia Civil le advierte de que cuando acabe los interrogatorios se tendrá que enfrentar, y lo ha dicho con un dramatismo tremendo, con los medios de comunicación. Entonces yo creo que este documento que se puede encontrar en el país, se puede encontrar en YouTube, prácticamente en ninguna televisión hemos podido ver esto, y yo creo que debería ser un
un motivo para hacer un análisis de conciencia profundo, ¿no? Yo creo que aquí sobre todo lo que vemos es un caso en el que existen múltiples problemas existieron muchos problemas a lo largo del proceso, existieron muchos problemas por el tratamiento mediático que tuvo, porque había muchos elementos, como digo, una relación y una serie de aspectos que, desde el punto de vista, yo me imagino desde el punto de vista del periodismo, pues sí llaman y sí teníamos son todos los importantes. elementos que vimos en el primer capítulo, ¿no? Claro, relación sentimental o componente sexual. Exacto, para que capte esa atención. El problema es cuando todo eso pues está en medio de un proceso judicial que va a ser posterior, que sobre todo va a ser con un tribunal del jurado, en el que todo eso que se está vertiendo en la opinión pública pues está generando un juicio paralelo, y es un juicio paralelo en el que no existe capacidad de defensa, como al final se vio en este caso. En criminología tenemos muchos estudios, se ha investigado bastante desde un aspecto de la criminología que investiga todas estas cuestiones sobre los medios, media criminology, y lo que nos dice es que incluso en aquellos jueces, es decir, aquellas partes que son profesionales, la influencia de lo que sucede con los medios de comunicación y lo que en teoría está sucediendo en la opinión pública, pues tiene calado. Pues vamos a imaginarnos sobre todo cuando eso sucede en un tribunal que no está compuesto por profesionales que pueden conocer que esa influencia existe, sino que todo el mundo pues ya va predispuesto en este caso a condenar, como realmente sucedió en este sentido. Pero lo curioso es que incluso después se mantiene dentro de la opinión pública pues esa idea de que algo tendría que haber, y en este caso pues el fiscal que llevó todo la acusación en este sentido, pues él reconoce que se equivocaron y que había muchas cosas y que están equivocados, y por tanto pues eso no tiene que volver a suceder. ¿Y crees que ese impacto mediático también pudo influir para que la madre de la víctima, años después, incluso siga opinando que Dolores Vázquez era culpable o que algo tenía que ver? Sí, ¿crees todo que eso, la influencia...? Claro, todo eso va influyendo. Como veremos al final en las conclusiones de estos dos casos, pues efectivamente todo aquello que se va generando va creando una realidad. Lo que van haciendo los medios de comunicación, aunque no esté basado en la realidad, pero sí crea esa realidad paralela, que en este caso es lo que tenemos. Pero aquí me gustaría poner también o hacer incidencia en que los investigadores policiales que llevaron el caso, ellos no han reconocido nunca que se equivocaron y siguen reconociendo que todo aquello se hizo sin ningún problema y que en ese momento pues era lo que había que hacer, que era como empezabas tú la pregunta. Yo creo que esto es para hacer lo que has dicho es recapacitar en que muchas veces pues toda la presión mediática que tenemos, pues eso influye en la investigación, sobre todo cuando se está haciendo en caliente y cuando tiene tantísima repercusión. Lo hemos visto en muchos casos que en alguno de los capítulos analizaremos más profundamente. Y en este caso me quedaría justo con eso, que todo lo que hacen los medios están creando una realidad. Y cuando se está creando esa realidad en ese momento, pues tiene la influencia, una influencia que no se puede controlar por parte de los medios, que es pues el declarar culpable a una persona que se pase casi 2 años en prisión. Si no se hubiera encontrado esa prueba de ADN, posiblemente seguiría en prisión, saldría ahora, dentro de poco, porque al final fue condenada a 20 años o 15 años, creo recordar, y saldría ahora, pero todo ese tiempo ha estado. Y lo que ella nos cuenta, toda la estigmatización posterior que ha tenido, que eso no se puede... La verdadera reflexión desde el punto de vista de los medios de comunicación es la estigmatización a la que han sometido a esa persona, que, en fin, no creo que haya ninguna compensación ni económica que pueda resarcir el daño. Ella creo que ahora tiene que vivir fuera y una serie de aspectos totalmente... en Londres, totalmente... que ha condicionado su vida, es decir, es como si los medios de comunicación impusieran una pena, y eso yo creo que es muchas veces lo que... Esa influencia no se acaba de creer a través de estos medios que puede tener esa influencia. La famosa pena de telediario, que podríamos hablar otro capítulo ya, a la que suelen agarrarse muchas veces los políticos, que se les somete a una pena de telediario, pero estos casos realmente son mucho más terribles. Y al final el problema de todo esto es que algo queda, y quedarnos con que la mayor parte de estudios que tenemos precisamente nos dicen eso, que los medios de comunicación sí tienen una influencia. Y yo creo que ya para ir terminando, pues si te parece, las conclusiones que tenemos en criminología a través de múltiples estudios, múltiples publicaciones que se enmarcan dentro de esta línea de media criminology, criminología de los medios, pues es sobre todo nos dicen la influencia que tienen en la representación de la criminalidad, del sistema de justicia y sobre todo del control que existe a este respecto. Y en ese sentido nos dicen que efectivamente los medios de comunicación social contribuyen a crear esa realidad y esa representación
que tienen los ciudadanos, pero también tienen los políticos, que eso es lo grave, porque muchas veces se legisla a golpe de esta alarma social, no de opinión pública, sino de alarma social, porque la opinión pública está más fundada, sino de esta alarma social que contribuyen los medios a difundir, como hemos visto en este caso, en el último caso de Rocío Baninkoff, o lo que hemos visto pues en el caso de darle visibilidad a unas víctimas, que por ese lado pues sí se ha podido llegar hacia un camino más o menos positivo a la hora de luchar contra esta violencia de género, esta criminalidad contra la mujer en la pareja. Pues desde el punto de vista de los medios de comunicación y del periodismo, creo que a las conclusiones que llegamos es que los medios de comunicación sí influyen, y mucho, sobre la investigación, es decir, sobre las fuerzas de seguridad del Estado que están investigando, y por tanto el periodista también busca muchas veces la filtración y se presiona al investigador. Sí influye al proceso judicial, es decir, y por lo que nos has comentado, más al jurado popular que a un jurado que podría ser profesional. Pero aún así también influye, que hay que tenerlo en cuenta. Y creo que lo más grave es esa estigmatización que difícilmente se podrá borrar, ahora que también está de moda lo de el derecho al olvido en Internet. Pues sí, pero muchas veces el derecho al olvido en este tipo de casos pues va a ser prácticamente imposible. Entonces, ¿qué pueden hacer los medios de comunicación? Pues creo que lo primero que debería hacer un periodista es dar un tratamiento. Es complicado por aquello de la famosa y tan manida fórmula de la rabiosa actualidad. Creo que es importante analizar la información desde el sosiego, dentro de lógicamente, que hay que publicar cuando ha ocurrido un hecho tan desgraciado, cosas cada día. Pero creo que no conviene precipitarse, porque el daño puede ser irreparable, y muy importante, y creo que ha sido un poco de donde nació la idea, se ha redactado un crimen, consultar con expertos. O sea, muchas veces, también lo denunciamos en el primer capítulo, el tema de fuentes poco fiables, utilizar fuentes fiables de las personas, de la primera persona que pasa por allí, pues un vecino, tal, que pueden aportar dramatismo, pero que no aportan realmente información. Entonces los periodistas lo que tienen que hacer es contar con la información de los expertos, que aporten, pues ya sea desde el punto de vista forense, de la medicina forense, desde el punto de vista de la investigación policial, desde el punto de vista jurídico, y no precipitarse en esos juicios paralelos que a veces, y esos jurados populares del primero que pasa por la calle. No, pero en esto también hay que tener cuidado, porque muchas veces los que son máximos expertos en algo no son buenos comunicadores, y al final el que va a quedar como experto es el buen comunicador, y muchas veces no. De esto sabemos mucho también en criminología, por los problemas que tenemos de la gente que aparece diciendo criminólogo, y al final lo que cuenta pues no tiene nada que ver con la evidencia científica que tenemos en criminología. También cuidado con los expertos. Sí, eso también conviene también ilustrarse, y en la universidad tenemos la obligación de contrastar y de realmente saber si ese experto es un experto al que le avale una larga experiencia como investigador, y que no sea un experto simplemente porque un periodista le ha puesto en el rótulo debajo de la pantalla experto, ¿no? O analista, que es también muy común. Y ya para terminar, pues lo que hemos pensado es continuar con estos debates, bien vía Twitter o sobre todo también vía Facebook, porque nos da más juego para poder reflexionar más en profundidad sobre todo esto. Iremos hablando de otros casos, aunque no los saquemos en estos capítulos, y se puede seguir a través del hashtag de SHRUC, se ha redactado un crimen, y también en Facebook a través de la página de Se ha redactado un crimen. Efectivamente, lo hemos acortado para que los 140 caracteres nos den para poner alguna cosa más. El Facebook nos va a permitir debatir los temas. Incluso vosotros también podéis aportarnos temas que queráis que analicemos. Y muchas gracias, y os esperamos en el próximo capítulo. Y queremos la participación de todos a través de las redes sociales. Hasta el próximo capítulo. Gracias.